Cristo, mis amados, gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, viéndonos en vivo, más que nada aprendiendo de la bendita palabra del Señor Jesucristo. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y les saludo con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y preparar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y nos dice esto: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Qué maravilloso es nuestro Dios. Bien, agradezco, hermanos, a cada uno de ustedes por sus oraciones y por estar también atentos a la clase para seguir aprendiendo cada día más. Y entre más conocimiento adquirimos de la palabra de Dios, más se fortalece nuestra fe. Bien, quiero enviar un saludo a nuestra hermana Emma. Dios la bendiga, hermana Emma. Gracias por estar atenta a la palabra del Señor. Hermana Melina, Dios la bendiga, hermana Melina. Dios la llene de su gracia y de su amor. Porque Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y a todos los que están en sintonía, Dios los bendiga. Gracias por estar siempre pendientes a la transmisión en vivo. Soy su amigo y servidor Raimundo Rojas, pastor de la Iglesia de Jesucristo Refugio de Amor. Y nos alegramos de tenerlos con nosotros, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano José. Y como siempre, mi esposa, Dios la bendiga mucho. Es mi prenda amada. Es mi hermosa mujer a la cual amo. Y ella lo sabe. Y Dios la bendiga porque siempre estaba ahí respaldando el ministerio. Dios bendiga mucho a mi esposa, María Rojas. Bien, hermanos, ayer estuvimos estudiando la quinta clase de este estudio de la Biblia para principiantes. Estudio de la Biblia para principiantes. Hermana Janet, Dios la bendiga, hermana, y siga adelante en el nombre de Jesús. Hermano Benjamín, un abrazo, hermano. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Y gracias a Dios que Toño ya salió del hospital y se está recuperando. Y ya en cualquier ratito nos vamos a comer un caldito por ahí. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca. Y cada uno de ustedes, hermanos. Bien. No hay nada más lindo que conocer al Dios de la Biblia. No hay nada más hermoso que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y esto solamente se logra en base al estudio de la Biblia, en base al estudio de su bendita palabra. Les decía que el día de ayer, estuvimos estudiando la quinta clase de este estudio llamado Estudio de la Biblia para principiantes. Recuerde, esto es para principiantes, para que los que inician el conocimiento de la palabra de Dios se vayan fundamentando bien, vayan conociendo bien la bendita palabra de Dios y al Dios a quien sirven. Decíamos ayer, dando un pequeño repaso, ¿cuál es la razón por la cual el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras? ¿Por qué el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras? Esto lo encontramos en Juan 5:39. Y bueno, encontramos que el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Conocer bien. O sea, no basta conocer, sino hay que conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Y a la misma vez también corroborar por medio de las Escrituras que todo lo que se nos enseña, que todo lo que se nos está enseñando, esté de acuerdo con las Escrituras, con las Sagradas Escrituras. Y esto era lo que hacían los hermanos de Berea.
Hechos 17, 10 y 11, ahí lo dice. Ahora, es importante que usted, como principiante en la palabra de Dios, sepa que entre más usted se instruya en el conocimiento de la palabra de Dios, su fe va a estar más firme, su convicción va a estar mucho más firme y difícilmente van a tirarlo, difícilmente lo van a engañar, porque su fe va a estar bien fundamentada en el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerde que el Señor prohíbe añadirle o prohíbe quitarle. Si le añadimos o le quitamos, hay consecuencias serias. Entonces es importante que usted tenga este conocimiento ahora que empieza a mirar, a oír, a captar y atesorar lo que dice la palabra del Señor. Ahora, esto hermanos, con mucho pueblo que no sigue creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, es fácilmente engañado. O como dice el Señor aquí en Isaías capítulo 5, versículo 13, nos dice, Isaías 5:13, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Ha notado usted cuánta gente es engañada? Porque empiezan a conocer la palabra de Dios, empiezan a oír la palabra de Dios, empiezan a convivir en la iglesia con algunos hermanos, pero de repente vienen de otra doctrina, de otra denominación, o de otra religión, como le llaman, y se los llevan para otro lado, y al rato ni en un lado ni en otro están bien. O si no, los engañan, se los llevan a otro lado, y al rato les ponen un montón de cargas que no pueden llevar. Pero por eso el Señor dice, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Es importante que usted que apenas empieza a instruirse en la palabra, conozca cada día más lo que el Señor quiere de usted, y este conocimiento se adquiere a través de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Entonces, el Señor demanda que escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Para conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos y comprobar que todo lo que está escrito o todo lo que nos enseñan esté de acuerdo con la palabra del Señor. Todo lo que nos enseñan. Hay veces en que la gente les estaba diciendo, gritan y hacen un montón de teatro, lloran y con eso esperan captar la atención. Y pues sí, mucha gente es atraída, pero el entendimiento de la persona queda sin fruto, porque aquellas palabras les impactan un rato nada más mientras escuchan. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella sí penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es importante, fundamentarse en la palabra del Señor. Para que de la misma manera, una vez que usted está instruido en la palabra, que está conociendo la palabra, de usted brote el conocimiento de la palabra de Dios. Leíamos en 1 de Pedro 4:10, para que todo lo que nosotros hablemos, lo hablemos conforme a la palabra de Dios, y cuando ministremos sea conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Por eso es importante el crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que escudriñar la palabra? Porque a través de ella voy adquiriendo el conocimiento que necesito, y a través de ella también mi corazón se va llenando, mis labios se van llenando de su palabra, y yo puedo hablar conforme a la palabra de Dios. Les citaba también que habiendo tantas versiones de la Biblia, ¿cuál era la mejor? La mejor versión que yo les recomiendo es la versión Reina Valera. Esta tiene, la versión Reina Valera de los 60, esta tiene 66 libros, la cual también se divide en dos partes. La Biblia, versión Reina Valera,
se divide en dos partes. La primera parte se conoce como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. La segunda parte se conoce como el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Amén, el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Entonces, el Antiguo Testamento, estoy dando un repaso de lo de ayer, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27, haciendo un total de 66 libros. También hablaba de, lo estudiamos ayer, hablaba de que tiene, la Biblia completa tiene 10 subdivisiones. 10 subdivisiones. Las cuales son 5 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento, haciendo un total de 10 subdivisiones. 5 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Y les citaba que la primera subdivisión consta de los primeros 5 libros. 5 libros que fueron escritos por Moisés. Y esos primeros 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros. También se conocen como los 5 libros de la ley, algunos lo conocen como la Torá y algunos le mencionan como el Pentateuco. Esta es la primera subdivisión. ¿Cuál es la razón de que estén divididos de esta manera? Es para que usted pueda identificar de una manera más fácil, más práctica, el libro que usted quiere leer, donde se encuentra en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Y nos facilitan más el encontrar los libros que vamos o el libro en que nos vamos a enfocar para leerlo. Bien, la segunda subdivisión, les decía, consta de 12 libros que son conocidos como 12 libros de historia. Y estos son, y rápidamente quiero dar esto para no llevarme los 25 o 30 minutos. La segunda subdivisión entonces consta de 12 libros, conocidos como libros de historia, 12 libros de historia, que son Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los primeros, más bien la segunda subdivisión, que consta de 12 libros, conocidos como libros de historia. Tercera subdivisión, se conocen como los 5 libros de poesía, o algunos lo conocen como los 5 libros de sabiduría. ¿Cuáles son estos? Los 5 libros de sabiduría, empezando desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son los 5 libros conocidos como 5 libros de poesía. Esta es la tercera subdivisión. Esto, amados hermanos, es un repaso de lo que dimos el día de ayer. Ahora quiero enfocarme en la sexta clase y nos vamos a continuar con las dos siguientes subdivisiones del Antiguo Testamento. Pero antes de ello, ya que es la sexta clase, yo quisiera que oremos, que busquemos el rostro de Dios y le pidamos dirección en lo que vamos a aprender. Y que el Señor me permita enseñar de una manera clara, de una manera que usted pueda entender y adquirir más conocimiento de la palabra del Señor. Bendito Dios y buen Padre, aquí estamos en tu presencia, Rey de Gloria, agradecidos primeramente por esta rica bendición que tú nos das de conocer más a fondo tu palabra, Señor. Cierto es que, Padre, mucha gente perece por falta de conocimiento, es llevado cautivo, Señor, por el enemigo. Pero nosotros, Padre, queremos conocer lo que tú nos dices a través de esta hermosa palabra. Instrúyenos, prepáranos, capacítanos para toda buena obra y que alcancemos el propósito que tú tienes señalado para nuestra vida. A ti sea la gloria, la honra y el poder, desde ahora y por siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Maravilloso es pedir la dirección de Dios en todo. Bien, entonces entramos hoy a la sexta clase del estudio de la Biblia para principiantes.
Ya estudiamos entonces las primeras 3 subdivisiones del Antiguo Testamento. Vamos con la 4ª subdivisión. Y estos son conocidos como los 5 libros, o sea, 5 libros de profetas mayores. 5 libros de profetas mayores. ¿Cuáles son? Empezamos con Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. La cuarta subdivisión se compone de 5 libros, de los cuales se les conoce, o a los cuales se les conoce como los 5 libros de profetas mayores. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora, ¿por qué se les llaman profetas mayores? Se les llaman profetas mayores no porque estos sean más grandes que los otros profetas, sino porque los escritos de ellos son más amplios, son más extensos. Por eso se les llaman 5 libros de profetas mayores. Esta es la 4ª subdivisión. Entonces, ¿de cuáles se compone la 4ª subdivisión? De 5 libros de profetas mayores, los cuales son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Ahora entramos a la 5ª subdivisión. La 5ª subdivisión, aquí esta 5ª subdivisión, la cual cierra el Antiguo Testamento, consta de 12 libros de profetas menores. 12 libros de profetas menores. Y ya les dije la razón por la cual son llamados profetas mayores o profetas menores. En este caso son llamados profetas menores porque sus escritos son más cortos, más pequeños. El libro de cada uno es mucho más corto que el libro de Isaías, por ejemplo. Isaías o el libro de Jeremías. ¿Cuáles son esos 12 libros de profetas menores? ¿Cuáles son esos 12 para cerrar el Antiguo Testamento? Esos 12 libros de profetas menores, empezando desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Varios de nuestros niños ahí en la congregación ya se saben estos de memoria, ¿no? Los jóvenes también. Dios los bendiga. Hay hermanos también que ya se lo saben, todos los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. En total 66, les decía. Entonces, la 5ª subdivisión, la cual cierra el Antiguo Testamento, es conocida como 12 libros de profetas menores. 12 libros de profetas menores. Los repetimos una vez más. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías entonces es el último libro del Antiguo Testamento. No se olvide. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el que cierra el Antiguo Testamento. Malaquías. Ahora, tenemos entonces que este libro, sagrado libro, se compone de 66 libros. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Tiene 10 subdivisiones, 5 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Ya estudiamos las 5 subdivisiones del Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a enfocar en las 5 subdivisiones del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son esas 5 subdivisiones del Nuevo Testamento? Aquí en la sexta clase, en la cual nos vamos a enfocar en conocer bien las subdivisiones, vemos que los primeros 4 libros, en la primera subdivisión del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son conocidos como los 4 evangelios. Los 4 evangelios es la primera subdivisión. ¿Cuáles son esos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son
Esta es la primera subdivisión en el Nuevo Testamento y es conocida como los 4 evangelios. Ahora, hago una aclaración. Solamente hay un evangelio, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un solo evangelio. Sin embargo, a estos libros, a estos 4 libros se les llaman los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque en ellos aparecen los 4 evangelistas, en este caso, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso se conocen la primera subdivisión como los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Esto corresponde entonces a la primera subdivisión del Nuevo Testamento. Vamos aprendiendo, gloria a Dios por ello. Segunda subdivisión. Tenemos la segunda subdivisión y esta consta de un libro conocido como libro de historia. Y esto nos habla de los hechos de los apóstoles. Nos narra la historia de lo que hicieron los apóstoles, pero también desde el principio nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, del nacimiento de la iglesia, la muerte de algunos mártires, la persecución de los hermanos, etc. Es un libro hermoso, usted puede leerlo y lo va a disfrutar, el libro de los Hechos. Entonces, la primera subdivisión consta de 4 libros, conocido también como los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda subdivisión consta de un solo libro, que es conocido como el libro de los Hechos de los Apóstoles. A veces se le nombra nada más los Hechos, el libro de los Hechos, para que no se vaya a confundir. Se le conoce en la iglesia. Vamos a abrir el libro de los Hechos. A veces no se menciona Hechos de los Apóstoles, sino vamos a abrir el libro de los Hechos. Bien, ahí nos narra acerca de el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, el evangelismo a las naciones también, cómo llega el evangelio a los gentiles, a los samaritanos, etc. Les decía, es un libro hermosísimo. Este libro tiene 28 capítulos y fue escrito por el médico Lucas, por el doctor Lucas. Un hermoso libro. Cuando tenga tiempo, léalo. Le va a servir de mucho. Bien, a continuación tenemos la tercera subdivisión. La tercera subdivisión, y esta se conoce como las 13 epístolas del apóstol Pablo, o sea, las 13 epístolas paulinas es conocido. 13 epístolas paulinas. Y esto es maravilloso porque aquí nos enseña la Escritura cómo Pablo tenía el conocimiento maravilloso de la palabra de Dios, y lo cual él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir de una manera inteligente, de una manera que solamente el Espíritu Santo puede traer al corazón. Entonces tenemos las 13 epístolas paulinas. Esta es la tercera subdivisión. ¿Y cuáles son esas 13 epístolas paulinas? Inicia con el libro de Romanos. El libro de Romanos, y luego primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas son las 13 epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo, el apóstol San Pablo, conocido anteriormente como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Para que me dé tiempo, porque acá se me acaba el tiempo de hoy, vámonos a la cuarta subdivisión. Y estas se conocen como las 8 epístolas generales, 8 cartas generales. Y dan inicio con el libro de Hebreos, luego tenemos Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Estas son las 8 epístolas generales, conocidas como epístolas generales. Y son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas.
Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Y cerramos con la quinta subdivisión, que se conoce como el libro de profecía. Como el libro de profecía. Y es conocido, o más bien es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Y esta se le atribuye a Juan el Amado, el cual se encontraba en la isla de Patmos. Es una rica bendición poder ir adquiriendo este conocimiento. Recuerde que este estudio es para principiantes, para los que inician en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y tiene 5 subdivisiones. ¿Para qué son las subdivisiones? Para identificar más rápidamente dónde está el libro el cual me interesa estudiar, o el versículo incluso. Ahora bien, ¿cuáles son, dijimos, esas 5 subdivisiones del Nuevo Testamento? Empezamos con lo que se conoce como los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego la segunda subdivisión se conoce como el libro de historia, o un libro de historia, escrita por el médico Lucas, y se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Tiene 28 capítulos, y ahí nos narra el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesucristo, que eso es bien importante también, lo cual voy a estar hablando ya en el futuro. También nos habla de la conversión de los gentiles, la persecución de la iglesia, etc. Es un libro, les repito, es un libro maravilloso, el cual usted debe escudriñar, debe leerlo, por favor. Entonces tenemos que la tercera subdivisión del Nuevo Testamento se conoce como las 13 epístolas paulinas. Y luego tenemos la cuarta subdivisión, que se conoce como 8 epístolas generales. Y finalmente tenemos un libro de profecía. Profecía. Este libro de profecía, llamado Apocalipsis, fue escrito por Juan, estando él en la isla de Patmos, y tiene 22 capítulos. Vamos a estar escudriñando un poquito más y conociendo más de la palabra del Señor, ya que esta es la vida para nosotros. Espero en el Señor que usted estudie las 10 subdivisiones, las 10 subdivisiones de la Biblia, empezando desde los primeros 5 libros y terminando con Apocalipsis, que es el libro de profecía. Ahí en el Facebook va a quedar grabado. Si usted quiere escucharlo, puede escucharlo una y otra vez, para que su conocimiento se vaya afirmando más, para que no venga ningún viento de doctrina y lo derribe, sino que usted permanezca firme, sirviéndole al Señor y sabiendo que esto solamente es el principio de el conocimiento que usted va a ir adquiriendo poco a poco. Quiero concluir diciendo que usted necesita conocer cada día más y más de la palabra de Dios. El Señor ya está cerca, la venida del Señor ya está cerca, en cualquier rato puede llevarse a cabo. Por lo tanto, es necesario que con mucha diligencia usted estudie la palabra de Dios, usted se afirme. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Y dice que el Señor no vendría sin que antes viniera la apostasía. Bueno, ya estamos en el tiempo de la apostasía. Ya hay falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos, etc. Usted puede leer ahí en Mateo 24, ahí está la advertencia. Entonces es importante que usted se afirme en el conocimiento de la palabra, para que no sea llevado cautivo por el enemigo a alguna otra secta religiosa que a final de cuentas termine engañándolo. Afirme su corazón
en la palabra de Dios. Investigue con diligencia todas las cosas desde su origen. Crezca en la palabra del Señor. Amados, les agradezco su amable sintonía. Agradezco su atención. Que Dios los bendiga ricamente. Y mañana vamos a continuar estudiando la palabra de Dios bajo este tema, estudio de la Biblia para principiantes. La gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios los bendiga.